el indigenismo, claro, muy bien, en ese orden, indigenismo, urbanismo y literatura hispanoamericana, ¿no? La narrativa hispanoamericana. Esos son los tres temas que vamos a repasar el día de hoy. Entonces, comenzamos con este primer tema. Indigenismo. Pregunta, chicos. Literario surgió a la par, es decir, de manera paralela con otro movimiento. ¿Cuál es ese otro movimiento que surge de manera paralela con el indigenismo? Ya también hemos visto en clase. Quedado aquí con el registro del primer salón. Ahora voy a sacar el otro registro. Ya, muy bien, Vanessa. Retrocedo aquí. Sonia, muy bien. Anderson está en clase. Sí, Anderson Alca. Bien, les decía, ¿cuál es el otro movimiento? Camila de la Cruz, vanguardismo peruano. Así es, así es. Anderson, atento porque... Yo estaré yo un ratito ocupada ahí. Igual. Sebastián Bendezú, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Alison Medina, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Alison. No me escucha, no me responde y su micrófono sigue encendido. Si usted la puede silenciar, por favor, mis opciones. Ya está. Listo. Bien, les decía, entonces es correcta sus respuestas, chicos. Es el vanguardismo, ¿no? Son dos movimientos paralelos. Indigenismo es una época en la que se trata mucho el tema del Ande. Cuando decimos indio, a todo ello nos referimos, ¿no? Es el mismo personaje, el hombre de la zona andina, y toda su problemática. Pero recordemos que el indigenismo, chicos, tiene varios antecedentes, ¿no? Si bien es cierto allí, como ven ustedes en la pantalla, dice indigenismo y pensamos movimiento literario, ya antes se había hablado del indigenismo. Pregunta entonces, ¿quiénes son los antes que se ha considerado un antecedente? Que sin que se haya desarrollado el indigenismo, ya hablaba del indio y de su defensa. Muy bien, Sonia. Muy bien participando. Anderson Alca. La misma pregunta, un antecedente del indigenismo, algún escritor que ya haya hablado del indio sin pertenecer al indigenismo. Anderson Alca está presente en la... Bueno, no contesta, no recuerden, simplemente no está en clase. No está en clase. Bien, sigamos entonces. A ver, Sonia me dice, Mariano Melgar, Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada, Augusto, Vanessa me dice Augusto. ¿Qué Augusto? No sé de qué Augusto. A ver, nombre completo para saber de quién me estás hablando. Augusto era mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo se llamaba Augusto. Supongo que no hablas de él. ¿Quién más? ¿Quién más? Un nombre completo o vasto. O quizá te has confundido con algún otro nombre, ¿no? Bien, cuando hablamos del indigenismo, si bien es cierto, es un movimiento literario, tenía muchos antecedentes, es por eso que algunos críticos literarios dicen que el indigenismo en realidad no tiene una periodización, sino que mucho tiempo antes ya se estaba hablando acerca del indio, acerca de su problemática. Entonces veamos, pregunta número 1. Es el iniciador del indigenismo. A ver, chicos, ¿quién es el iniciador del indigenismo? ¿Cuál será la respuesta? Piero Bautista.
Piero Bautista Condori. Está presente en clase. El resto me puede ir respondiendo también por el chat, ¿eh? Pero espero en especial la respuesta de Piero Bautista. Ajá, a ver. Sí, Piero, respuesta a la pregunta 1. Ya, Zulka también me responde. Ok, Vanessa. Bien, antes de dar la respuesta, Piero, tu respuesta de una vez más. Me han dado respuestas diferentes. Es el iniciador del indigenismo. No quiere decir, o no significa que sea, o que te estemos preguntando por el máximo representante del indigenismo, no. Es el iniciador. ¿Quién es el pionero? ¿Quién es el primero? De todo el grupo, no antecedentes, ¿ah? No precursores, sino de todo el grupo que es el indigenismo, ¿quién fue el primero de todo ese grupo? A eso se refiere cuando decimos quién es el iniciador. Kimberly, muy bien, correcta tu respuesta, Sonia también. Es correcto, es el iniciador del indigenismo. Piero, nunca me diste tu respuesta. A ver, voy a retroceder, no vaya a ser que mientras estaba hablando me has respondido no, no hay respuesta. Bien, entonces les decía, iniciador del indigenismo. Ciro Alegría no es iniciador, por ahí algunos me han respondido, Ciro Alegría que es iniciador del indigenismo. No, Ciro Alegría es un representante del indigenismo más, el más importante, ¿no? Al lado de José María Arguedas, estos dos, ahí se dan duro porque son muy buenos representantes, los más importantes. Manuel Escorza, que es representante también del indigenismo, pero en menor cuantía, ¿no? Los más importantes son Ciro Alegría y José María Arguedas. Y Enrique López Albújar, él es el iniciador del indigenismo. Enrique López Albújar tiene una colección de cuentos, así se va a titular, Cuentos Andinos, ¿sí? Es una colección, Cuentos Andinos. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de las creencias, de las costumbres, de la cosmogonía, de los rituales ancestrales que tiene la gente del mundo andino y que de generación tras generación han ido adoptando, han ido heredando, ¿no? Enrique López Albújar en su colección Cuentos Andinos tiene varios cuentos, no sé si lo he oído antes, que se llama Ushanan Hampi. Así se llama este cuento, Ushanan Hampi. Y en este se habla de cómo un pueblo tiene sus costumbres y son muy estrictas y estas se tienen que respetar. Por ejemplo, del pueblo y él ha robado una cabeza de ganado, ya esta es la tercera, y entonces el Consejo de Ancianos ha decidido darle un castigo. ¿Cuál es el castigo? Para este indio, el destierro. Es decir, el indio debe dejar su vivienda, su hogar, su casa, su tierra y marcharse, y no volver jamás. Porque si ese indio regresa, muere. Los ancianos, los pobladores lo matan. Pero, ¿y este castigo tú dirías, a ver, ¿qué preferirías? Si cometieses un delito, ¿qué prefiero? ¿Ir a la cárcel o que me manden a otra ciudad? Yo creo que todo el mundo diría que me manden a otra ciudad, ¿no? En vez de ir a la cárcel. Sin embargo, en el mundo andino, el hecho de que dejes tu hogar, tu tierra, tu mundo para ir a otro, es casi como la muerte misma. Es una especie de muerte lenta. ¿Y por qué se da ese castigo en vez de meterlos en una cárcel, en una celda, en una prisión? Porque saben que no lo van a aguantar. Y la gente que ha sido castigada con el destierro va a volver. Y cuando vuelvan, allí en realidad se dará el verdadero castigo, que es la muerte. Y eso es lo que pasa con Kunze Maile. Él se va enojado, cruza el río, la gente lo ve hasta que haya desaparecido de la comunidad. Pero el tiempo pasa y él no puede vivir sin su madre, a la que ha dejado allí, sin su tierra, su casa, sus animales, y él regresa un día a escondidas. Entra la madre, lo hace pasar y le dice, ¿cómo has podido hacer eso? Porque es muy, muy riesgoso, es peligrosísimo. Ya era muy tarde, los pobladores lo han visto, se han pasado la voz
y comienzan a atacar su casa. Kunsemaile, para evitar que el ataque sea su madre también, él por debajo de las esteras huye. Pero hay otro grupo de pobladores que lo persiguen y le van a dar una muerte. Esta obra, chicos, este cuento es muy, muy sanguinario, es un cuento muy cruel, es muy crudo. El autor te menciona con mucho detalle de curado, ¿no? Todos con sus cuchillos lo acuchillan una y otra vez, a que este hombre va a quedar prácticamente desmembrado, ¿no? Entonces es muy cruda, no voy a seguir con esto, pero es muy, muy crudo el acto fuerte, y al final esta historia demuestra cómo los pobladores tienen sus reglas, sus creencias. Tú dirías, wow, profesor, este es un mundo de salvajes. Más que juzgar o criticar eso, es la costumbre de un pueblo que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, en el indigenismo se muestra esto, esas vivencias, las ideas, las formas de pensar, los castigos de la comunidad, que pueden ser realmente muy, muy crueles. Y esto se encuentra, este cuento de Uchanampi, dentro de la colección Cuentos Andinos de Enrique López Albuja. Él es entonces el iniciador del indigenismo. Bien, pasemos entonces a la pregunta número 2. Uno de los antecedentes del indigenismo se encuentra en, de todos estos escritores que tú ves allí, uno de ellos que no pertenece al indigenismo y que vivió mucho tiempo antes, ya era prácticamente indigenista, ya salía en defensa del indio. Y es que el tema del indio es de toda la vida. Incluso hoy, ¿no? En la actualidad, ¿no? Con el gobierno actual que tenemos, se supone que se ha enfocado mucho a ser olvidado, marginado, explotado, ¿no? Al que nunca se le toma en cuenta, solo para las elecciones, y luego de las elecciones se le vuelve a olvidar. Entonces, pero eso no es una historia de hoy, es una historia de siempre, ¿no? Por lo tanto, ¿quién, chicos? Muy bien, Sonia, muy bien, Vanessa, Chávez, voy a retroceder por acá, sí, muy bien. Manuel González Prada. Él viene a ser un antecedente del indigenismo. Él es un precursor, ¿está bien? Ese es el nombre que se le debe otorgar. Pero no es el único, ¿no? Por ahí ya me habían mencionado algunos de sus compañeros, por ejemplo, a una escritora, Clorinda Mato. Ella también es considerada una precursora del indigenismo. Mariano Melgar también, él ya salía en defensa del indio en aquella época de la emancipación. Entonces, Manuel González Prada, Mariano Melgar, Clorinda Mato de Turner son precursores del indigenismo. En ellos se encuentran los antecedentes. Recuerda que González Prada sale en defensa del indio, ¿por qué? Tras la derrota ante la guerra con Chile. Recuerda que en la guerra con Chile, ¿quiénes iban a pelear? No eran solamente los soldados, el ejército, los militares, también eran los campesinos. En representación de sus dueños, de sus amos, de los señores feudales, de sus patrones, iban a pelear y no sabían ni siquiera para qué peleaban, por qué peleaban, qué era lo que debían defender, ¿no? Entonces, González Prada dice, al indio hay que enseñarle a leer, escribir, y quizá de aquí a un cuarto de siglo pueda cambiar los destinos de nuestro país. Entonces, el indio también tiene derecho a la educación, al acceso a la educación, para que a partir de allí pueda progresar, pueda desarrollarse, y no se quede solamente en el mundo de la agricultura. Así que ya lo sabes, él es precursor del indigenismo. Bien, y ahora si nos vamos al contexto, chicos, les voy a dar medio minuto para que lean y encuentren la respuesta a esta pregunta número 3. Ya, voy revisando sus respuestas.
Ya está, a ver, me responden. Asto, Huarcaya, Lara. Y por aquí, y de la Cruz. A ver, ¿cuál será la respuesta? Matthew Cajahuanca. Matthew Cajahuanca está en clase. A ver, está Calderón, Calderón, Camarena. No, no está. Vamos a poner acá. Falta. Matthew Cajahuanca. Entonces, Calderón Espinosa, Andrew. Andrew Calderón. ¿Cuál será la respuesta, Andrew? Andrew Calderón Espinosa. La pregunta número de la Cruz Bautista, ya, todos, casi todos me han respondido correctamente, vamos viendo, nos dice, ¿qué hecho guarda relación con el indigenismo? ¿Qué hecho guarda relación con el indigenismo? Yo estaba esperando la respuesta de Andrew Calderón Espinosa. Vamos a poner falta porque no responde, no dice ni siquiera presente, acá estoy mis nada. Andrew Calderón Espinosa. Última llamada. No, no se encuentra en clase, no sabemos dónde está. Dice, ¿qué hecho guarda relación con el indigenismo? ¿Su desarrollo coincide con el gobierno de Velasco Alvarado? No, no tiene nada que ver aquí el gobierno de Velasco Alvarado. No es correcto. Se defiende el migrante andino que llega a la ciudad. Esto sería un error porque nos habla de migrante. Ya, si estamos usando esta palabra migrante, significa alguien que deja su mundo para ir a otro, ¿no? Y eso no ocurre en el indigenismo. Además dice que llega a la ciudad. Esto es urbanismo, es el movimiento que vamos a ver luego. Entonces, esto no tiene nada que ver con el indigenismo. Nacen nuevos sectores marginales en la capital. Los sectores marginales, ¿cómo? Asentamientos humanos, invasiones, barriadas, pueblos jóvenes, todo eso pertenece al urbanismo. Se denuncia el abuso y el maltrato al indio, claro, ¿no? Esa es la temática constante del indigenismo, ¿no? El abuso, el maltrato, el ser considerados los indios seres inferiores en raza y en todo sentido, ¿no? Entonces son abusados física, económica, moral, socialmente. Ese es entonces el contexto del indigenismo. Bien, ahora vamos a relacionar, miren. Tenemos dos términos, indigenismo e indianismo. Uno de ellos se caracteriza por mostrar al indio tal cual, o sea, la presentación real del indio, ese ser humano que tiene sentimientos, que no se quiere dejar pisotear, que quiere reclamar por sus derechos, que va a luchar por sus derechos, y si lamentablemente en ese camino, en esa lucha, tiene que morir, morirá. Él asume eso, ¿no? Entonces es una especie de indio indómito, rebelde, justiciero. Pero el otro término que vamos a relacionar aquí muestra al indio, también habla del indio, sí, pero ya no lo muestra como ese ser real de carne y hueso, sino como el pobrecito, el que da pena, el adorno de la historia, ¿no? Ah, sí, lo máximo el indio, hay que hablar del indio. No sé qué voy a hablar del indio, pero yo hablo del indio, ¿no? Entonces, y se le ve como el ser que está condenado a eso. O sea, si eres indio, estás condenado a ser maltratado, abusado, olvidado, que se aprovechen de ti, que te quiten tus cosas, tus tierras. Eso es lo que te toca, punto. Pero ¿puede reclamar? No, ¿para qué va a reclamar? Si esa es su vida, eso es lo que le ha tocado ser. Entonces es otra visión, ¿te das cuenta? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos aquí dos definiciones. Considera al indio como un elemento decorativo, pues ve al indio con actitud paternalista. A ver, acá vamos a poner una A y aquí vamos a poner una B. Y si hablamos del indigenismo, ¿con qué debiera relacionarlo, chicos? ¿Con la A o con la B? A ver, Calderón Tello. Calderón Tello está en clase. Ya voy leyendo por ahí sus respuestas. Benjamín Calderón Tello, respuesta. Ya, presente, muy bien, Benjamín. ¿Cuál crees que es la relación? A ver, indigenismo. ¿Con qué relacionaríamos indigenismo, Benjamín Calderón?
Ya, con el primero, me dices. O sea, indigenismo con el primero. O sea, tendría que ser esto. ¿Qué opina el resto? A ver, a los demás los voy. Bautista, Bautista me dice también con la A. Huarcaya me dice indigenismo con la B. Camila de la Cruz, indigenismo B. Por acá, no comió, ahí está. Sigo, retrocedo, ya está. Veamos. ¿Es esto correcto, chicos? Indigenismo, ¿el indigenismo considera al indio como un elemento decorativo? No, ¿verdad? El indigenismo, vamos a borrar aquí. El indigenismo considera al indio como un ser de carne y hueso, con sentimientos. Miren aquí este término, dice, representa al indio laborioso, acá, no sumiso. Entonces, ¿qué entiendo con no sumiso? Que es el indio rebelde, capaz de pensar, actuar y dar soluciones a sus problemas. No se va a quedar quieto. En cambio, ya pues, ¿qué nos queda, no? El indianismo, sí, pues muestra al indio como un elemento decorativo. Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, ella decía, el indio pobrecito, al indio lo han maltratado, y contaba las historias de los indios, ¿no? Como por ejemplo la gente poderosa con dinero se aprovechaba de ellos, les pagaba una miseria por la lana de sus ovejas, ¿y qué hacía el indio? Calladito. ¿Qué hacía el indio? ¿Reclamaba? ¿Iba a las autoridades? ¿Pedía ayuda? No. Calladito aguantaba el abuso, ¿no? Entonces, esa es la actitud paternalista de, qué penita, pobrecito, todos hay que ayudarlos, pero nadie ayuda, ni ellos mismos se ayudan, o sea, a sí mismos. Eso viene a ser el indianismo. Entonces, esta sería la relación correcta. ¿Sí? Avancemos por aquí. A ver, esta imagen, ¿quién recuerda? ¿De quién se trata? ¿Quién es este escritor, chicos? Yadira Marena. Perdón, uno de los máximos representantes de la literatura indigenista. Nada, nadie recuerda, no veo ni un mensaje en el chat. Muy bien, Chávez, Asto, Lara. Efectivamente, este escritor es Ciro Alegría Bazán, ¿no? De esta manera también vamos a repasar, no todo tiene que ser preguntitas, ¿no? Muy bien también Camila, Ciro Alegría Bazán. Yadira Camarena, a ver, yo estoy llamando, pero no sé si está en clase o no. Sí, acá está. Y solo he puesto su apellido, Camarena, así, a secas, ¿no? Yadira Camarena. ¿A qué movimiento literario, Yadira, estás en clase? Yadira, ¿me respondes, por favor? ¿A qué movimiento literario pertenece Ciro Alegría Bazán? ¿Qué debemos completar aquí? ¿A qué movimiento literario pertenece Ciro Alegría Bazán? Yadira Camarena. Tampoco, no se encuentra en clase, ¿no? No ha respondido nada, Yadira. Bien, entonces, bueno, yo estoy tomando en cuenta, chicos, alumno que no responde, ni siquiera dice presente, bueno, no está en clase, pues, ¿no? Tendrá 0. Así de simple. Carla Chávez. No, Chávez ya está así, ya está tu respuesta, Chávez. Matius Espinosa. Veamos por aquí. Matius Espinosa. No veo, no está acá. No, tampoco lo veo aquí, entonces avanzamos por acá. Adriel Larico. ¿A qué movimiento literario pertenece Ciro Alegría Bazán? Adriel Larico Mucha. ¿A qué movimiento literario? Sus respuestas son correctas. ¿Sí? Y por aquí.
A ver, tampoco está aquí Joseph García. Ah, Larico, a ver, Larico. Me dices que escuchas entrecortado. Te repito, a ver, voy a subir acá todo el volumen. Sí, está bien. El resto me escucha bien, chicos. Todos me escuchan bien, me escuchan correctamente, sí. Ah, ok. Ya, me dicen que sí me escuchan. Quizá por momentos como que la conexión no es muy buena, ¿no? Pero todos me escuchan bien. Ah, Diana también. Ok, Diana. Bien, la pregunta es bien simple y se guían de la pantalla. Movimiento literario al que pertenece Ciro Alegría Bazán. Ochante, Ochante, ¿y por qué la risa, Ochante? ¿Qué ha pasado? Claro, ok, Diana Zavala también, correcto. Es el indigenismo, ¿no? Todavía nos encontramos repasando. Ya, no hay problema, no te confundas. Indigenismo, claro, muy bien. Ciro Alegría tuvo un profesor en primaria que dejó en él una huella, ¿no? Literaria. Otro escritor famoso, vanguardista, dueño de uno de los versos que dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, un día como es hoy de otoño. ¿De quién estamos hablando, chicos? Claro, estoy leyendo ahí sus respuestas muy bien, claro. César Vallejo, ¿no? Él fue el profesor solamente en primaria de Ciro Alegría y dejó pues huella en él, ¿no? Pero llama mucho la atención, es una muestra de la personalidad de César Vallejo, ¿no? Llama mucho la atención que decía Ciro Alegría: nunca había visto un hombre más triste que él. Y algo que también marca es que diga que esa tristeza se la ha heredado, ¿no? Que él ha recibido como herencia parte de esa tristeza del taciturno César Vallejo. Otro dato: ¿a qué partido político perteneció Ciro Alegría? Y que le trae muchas, ¿no? Muchas consecuencias negativas a su vida el hecho de haberse afiliado en primer lugar a este partido político, porque luego él cambia, ¿no? ¿De qué partido político estamos hablando, chicos? Chávez Rubiño, claro, es correcto, es correcto. A ver, Kiara Gutiérrez, ¿está presente Kiara Gutiérrez? Por acá. Kiara Gutiérrez Malqui. Otra Kiara, la tocaya. Kiara Huarcaya Bueno. Joseph García. A ver, he mencionado tres estudiantes: García, Gutiérrez y Huarcaya. García, Gutiérrez y Huarcaya. Lara, muy bien. De la Cruz también. Es correcta la respuesta. ¿Y a quiénes he llamado? Gutiérrez, Huarcaya. ¿Y a quién más? García. Joseph García. ¿Está en clase Joseph García? García participa muy poquito. Y ahora que lo llamo tampoco. Miren que esta es la última clase, la más importante, porque con hoy yo cierro todo lo que es la participación de estudiantes en el registro. Ya, muy bien, Kiara, así es. Esa es la respuesta, bueno, de los tres a los que he mencionado me ha contestado Kiara Huarcaya. El APRA, ¿no? Así es. Ya está. Él pertenece al partido político APRA. El APRA se funda en 1924. Y cuando este partido político nace, hay toda una serie de revueltas. Fue un partido político muy fuerte en sus inicios, ¿no? Muy fuerte, y había muchas revueltas, revoluciones que hacían por hechos que políticamente no consideraban correctos o no estaban de acuerdo. Y él, Ciro Alegría Bazán, formó parte de algunas de estas revueltas que le costó la prisión. Él va a ir a prisión en 2 oportunidades, y hay una tercera oportunidad, solo que el presidente de turno se apiada de él y le dice: bueno, te destierro pues para que no te quedes en la cárcel. Así que él va a ser desterrado. ¿A dónde? ¿A qué país se va, chicos? Ahora, aquí podemos usar la frase: no hay mal que por bien no venga, porque Ciro Alegría es desterrado, pero al lugar al que va, allí alcanza la fama, alcanza la gloria, con 3 de sus mejores obras literarias, ¿no? Muy bien Chávez, muy bien Sonia Lara. Efectivamente, él va a ser desterrado a
Chile, ¿sí? Él va a ser desterrado a Chile. En Chile, él alcanza la fama, si bien es cierto, bueno, abandonó su país, su tierra, ¿no? Pero aquí lo van a ayudar, él va a pasar por una enfermedad, él va a enfermar de tuberculosis, pese a ello, él se recupera y amigos, literatos, chilenos que le tienen afecto, cariño, lo van a ayudar, uno, en su recuperación, y dos, para que él pueda tener libertad, inspiración y crear la mejor de todas las obras que ha creado. ¿Y cuál es esa? La mejor de todas las obras que ha creado Ciro Alegría Bazán. A ver, ¿qué obra recuerden? Ya, si no es la mejor, una obra que recuerden de Ciro Alegría Bazán. A ver, Adriel Larico. Bien. Una obra de Ciro Alegría. Ya, muy bien, Zulka, muy bien, Vanessa. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Huarcaya, correcto también. Kiara Gutiérrez. Kiara Gutiérrez. Ahora estoy esperando las respuestas. Vamos a ver por aquí. Adriel, ya, correcto, correcto. Adriel, muy bien, así es. Esa es una respuesta correcta. Kiara Gutiérrez, nada, no responde. Sonia, la serpiente, wow. Chicos, voy a cambiarme de lugar un momento. Ha empezado por acá una construcción, así que me voy a cambiar de lugar un momento. Gracias, gracias. Chicos, a ver. Estoy escapando de unos ruidos. Se alcanza a escuchar. Ya está. A ver, me han dicho, la serpiente de oro, los perros hambrientos, el mundo es ancho y ajeno. Efectivamente, esas son las 3 mejores obras de Ciro Alegría. Y es más, una de las que vimos era pues el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Bien, entonces por aquí, en relación a esta obra, que es la mejor que creó, la que lo hizo más famoso, ganó un premio en Estados Unidos, Ciro Alegría, es el mundo es ancho y ajeno. Vamos a completar aquí los datos importantes. Aquí pertenece el mundo es ancho y ajeno. Joana,
Luna, Ochante, claro, claro. Los perros hambrientos también es una obra de Ciro Alegría. Bien, a ver, respuesta, Luna. Luna, María, perdón, María, digo Kevin Luna Modesto. A ver si Kevin está en clase, Larico, sí, Kevin Luna Modesto está en clase. ¿A qué género literario pertenece, chicos? El mundo es ancho y ajeno. A ver, yo los voy a ayudar con esta parte. Es narrativo. Las novelas, cuentos, fábulas, ensayos, todo esto pertenece al género narrativo. Ahora veamos cuál es la especie. ¿Qué es el mundo es ancho y ajeno? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? ¿Es una fábula? ¿Es un ensayo? ¿Qué cosa es el mundo es ancho y ajeno? A ver, chicos, respuestas. Que no, que lo mande a la sala de espera, porque no tiene sentido que esté aquí si no está parte, así es más, podríamos agregar aquí que es una novela indigenista, ¿no? La temática de la obra El mundo es ancho y ajeno es una novela indigenista. Ochante me estaba preguntando si Los perros hambrientos también era una obra. Sí, claro, es una obra de Ciro Alegría, es una novela muy bonita. Los perros hambrientos cuenta la vida del mundo, ¿no? Andino, y aquí, por ejemplo, nos hablan de Simón Robles. Simón Robles es un hombre del campo, tiene su chacra, cultiva, de eso vive, cría una serie de perros que son ovejeros, y él tiene su estrategia para que el perro sea ovejero. Un perro que no es ovejero puede lastimar a otro perro, puede lastimar a las ovejas, puede incluso comérselas, ¿no? Si tuviese hambre. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacía este señor Simón Robles? Él, por ejemplo, eh, tenía un perrito, cachorrito, lo sacaba de los brazos de su madre y se lo llevaba pues a... Ah, ya, gracias. Um, perdón, chicos. Bien, ya chicos, entonces les decía, ¿cuál era la estrategia de Simón Robles? ¿Qué hacía este hombre? Él criaba a los perritos, cachorritos, los sacaba del, digamos, calor de la madre y lo entregaba a alguna oveja para que ésta le dé de lactar, ¿no? Y así se generaba un vínculo muy íntimo entre las ovejas y el perrito, el cachorrito, y es por eso que este se convierte en un buen perro ovejero, que cuando va al campo a cuidar a las ovejas para que éstas no pierdan el paso y no se pierdan por el camino, él simplemente las asusta y no las ataca, ¿no? No las hiere, no las lastima. Y por esto era muy conocido Simón Robles, al punto que los otros vecinos de estas comunidades lo iban a buscar para que le den un perrito que sea un verdadero perro ovejero, ¿no? El tiempo pasa y llega la sequía, la gente, los pobladores no tienen que comer, todo se seca, huyen a otros lugares, a otras poblaciones, muchos de ellos quedan a la deriva, terminan muchos de ellos salvajes, atacando a las ovejas que quedaban por ahí porque no tenían ya que comer. Era una especie de ley de la selva, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero el tiempo pasa, llega la lluvia y vuelve la calma. Por eso es que la obra se titula así, Los perros hambrientos, ¿no? Bien. Otra característica que vemos es el tenía un porqué. El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno. ¿Eso qué significaba? Que aquí constantemente se va a hablar de la lucha por tener algo, por poseer, por mantener qué.
A ver, Alison Medina está en clase, vamos a buscar por aquí. Ajá, Medina Benavides, Alison. Matías Rivas Plata también está en clase. ¿Estás calladito, Matías? ¿Qué ha pasado? A ver, Sonia, la lucha por la tierra, claro que sí, esa sería la temática, la lucha por la tierra. Recuerden, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Decían las autoridades. ¿Pero qué contestaba Benito Castro? Sí, el mundo es ancho, pero es ajeno, ¿no? Ajeno a nosotros, siempre nos perseguirán, siempre nos quitarán, nos querrán quitar lo que realmente nos corresponde por derecho. Así que esa es la temática central. Personajes. A ver, quiero respuestas. ¿Qué personajes recuerdan de la obra El mundo es ancho y ajeno? Cualquier personaje que recuerden de la obra El mundo es ancho y ajeno. Respuestas, chicos, respuestas por el chat, pero sobre todo respuestas de Marjorie Metz, de Alison Medina, de Kevin Luna. A ver, respuestas. ¿Quién está en clase? Kevin Luna, Alison Medina, Marjorie Mertz. Ya, Kimberly, muy bien. Es correcta la respuesta. ¿Qué más? Más respuestas, chicos. Participen. Álvaro, ajá. Álvaro Amenábar, muy bien. Chávez, Catzine, Benito también, correcto. Benito Castro, ¿no? Benito Castro. Así es. Con los personajes, ¿no? Rumi no es un personaje, sino el nombre de la comunidad, ¿no? Con los personajes vamos a ir recordando Merz, ya, muy bien, Marjorie. Rosendo, a ver, Clemente, Benito Castro, Augusto Macchi, ajá, muy bien. Es Rosendo Macchi, ¿no? Rosendo Macchi es el alcalde de la comunidad Rumi, del pueblo de Rumi, el único hombre que sabe leer y escribir y por lo tanto consideran el alcalde. Sueño, construir cosas. ¿Ustedes saben por qué quería construir Rosendo Macchi? ¿Qué quería para su comunidad? ¿Alguien recuerda qué quería Rosendo Macchi? Ya, sigo leyendo los nombres de los personajes. Rosendo escuela, él sabe que sabiendo leer, escribir, ella es difícil que la gente te engañe, ¿no? Sabes leer, sabes lo que dice un papel y así nomás no te van a engañar. Rosendo Macchi es lo que él quiere, una escuela para su comunidad. Ha pensado en aprender a leer y escribir, incluso las personas, no que para que aprendan poco a poco, no, todos deben aprender a escribir y así vamos a que nos engañen, que aprovechen de nosotros, que nos estafen. El sueño de Rosendo Macchi, pero la son realmente de lo peor. Cuando va al municipio, va a buscar apoyo, lo mandan a volar al pobre Rosendo Macchi. ¿Qué le dicen? Sí, no, es que este año no hay personal, mire, un profesor. Viene el próximo año, deben comenzar las clases. No, es que no hay material, no mandados, no se puede, tienen año tras año en la escuela. Llega un momento la gente mucho más descarada todavía dicen, pero ¿para qué ustedes una escuela? Si ustedes son campesinos, si ustedes son indios, lo único que tienen que saber es trabajar la tierra y nada más. ¿Para qué se están en educación, en leer? No, quédense así. O sea, en el fondo no quiero eso porque un indio ignorante que no pueda reconocer sus derechos y reclamar por ellos y que sigan siendo la gente explotada, abusada, ¿no? Esa es una de las peores respuestas que en algún momento recibió Rosendo Macchi. Álvaro Amenábar es el opuesto, ¿no? Es el villano de la historia, el malvado comentador, ¿no? Un pretendente, un gamonal que quiere a la comunidad porque quiere obra gratis para llevárselos a su mina a trabajar. Y como sabe que de la nada no va a decir, bien, todos a mi mina a trabajar y todos ahí calladitos, no. Entonces él pone presión, él obliga. Si no viene voto de estas tierras son mías. ¿Es eso cierto? No, no son sus tierras, pero él se vale de cualquier mentira, además tiene dinero, tiene poder y con esto compra todo y a todos. Bismarck Ruiz precisamente es el abogado, ¿no? Que se supone debe defender a la comunidad de Rumi, pero por el dinero que le ofrece a Amenábar, él es comprado, cae en la corrupción y no ayuda a la comunidad. Benito Castro es el hijo
adoptivo de Rosendo Macchi. Benito Castro es el hijo producto de una violación. La historia cuenta que muchos años atrás llegaron unos al pueblo, a la comunidad, a pedir ayuda porque venían enfermos, venían heridos, pero desgraciadamente cuando ya están bien, uno de ellos pagó muy mal y se aprovechó y abusó de una pastora. Esta queda embarazada, no ese hijo porque es producto, ¿no?, de la violación, y entonces José y su esposa Pascual reciben a este bebé como hijo suyo, de hijos. Así Rosendo y su esposa Pascual crían a este niño, que va a crecer con esa mentalidad progresista de conocer el mundo. Él se va, abandona su casa porque dice, ahí no va a encontrar progreso, avance. Quiere conocer el mundo y va mucho, va a volver para ayudar a su pueblo. Y cumple. Él regresa, él va a ser el sucesor de Rosendo Macchi, él va a ser el nuevo alcalde de la comunidad de Rum. Y él ya sabe, igual que su padre adoptivo, sabe vivir, ya es más de mundo, dice, no podemos vivir huyendo, escapando, tenemos que enfrentar, ¿no? Y ellos se ven al malvado Álvaro Amenábar, pero con todo su poder y con el ejército contado, termina con la destrucción de estos comuneros, ¿no? La muerte de ellos. Así es como acaba el mundo es ancho y ajeno. Tenemos aquí una preguntita. Ciro Alegría pertenece a la zona, recuerda que el indigenismo tiene zonas, zona norte, zona centro, zona sur. ¿A qué zona pertenece Ciro Alegría? A ver, chicos, recordando a qué zona pertenece Ciro Alegría. Anet Morán. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta número 6? ¿A qué zona pertenece Morán? Anet, respuestas. Leo la respuesta de, ¿dónde está? De Lara, de Zulca, muy bien. Dos alumnos. Acá hay una lista de 31, bueno, serían 29, 2 alumnos. No tengo más alumnos, extrañamente. Caxire, claro. Ciro Alegría pertenece a la zona norte. Muy bien, también Kiara Huarcaya pertenece a la zona norte del indigenismo. Recuerda que también hay zona centro y zona sur. No está de relleno, ¿no? Zona centro con Manuel Escorza y sur con José María Arrenas. Urbanismo. Bien, dejemos de lado ya el indigenismo para pasar a otro movimiento literario. Repasemos ya el urbanismo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos recordar del urbanismo? El contexto, chicos. El urbanismo nace por ahí un fenómeno social que ocurre en nuestra pregunta. ¿Qué fenómeno social ocurre en nuestra capital para que nazca el urbanismo? A ver, Matías Rivas Plata. ¿Qué fenómeno ocurre, fenómeno social? ¿Qué fenómeno social ocurre en nuestra capital para que surja el urbanismo? Respuesta, Matías Rivas Plata y Jan Quispe Casaguamán. El resto puede responder también por el chat. Repito, Zulca, ¿qué fenómeno social ocurre en nuestra capital para que surja el urbanismo? Ya, me dicen por ahí decadencia de la agricultura, crisis. ¿Qué clase de crisis, Vanessa? ¿Qué clase de crisis? A ver, Matías no me ha dado la respuesta. Matías Rivas Plata, ¿qué pasó? Quispe Casaguamán Gianfranco, tampoco responde. Quispe Casaguamán. Miss Mixi, yo le voy a pedir un favor. Los alumnos que le nombre, que lo saque de la sala del Zoom, por favor.
Porque estoy llamando como a 10 alumnos mis y no responden absolutamente nada, ni siquiera para saber que están allí, ¿no? Yo entiendo que por allí alumnos haya que no sepan la respuesta, yo lo puedo entender, pero que no respondan nada, ni siquiera un buenas tardes, o profesora, buenos días, o no sé, mis, entonces no tiene nada que hacer aquí en la clase. Sí, mis, yo le menciono los nombres y los saca de la sala de Zoom. Y si los padres me dan mi número de teléfono para que conversen conmigo. Gracias. Bien, entonces les decía, chicos, ¿cuál es ese fenómeno? Me dice Vanessa, la crisis de la agricultura, claro, hay varios hechos, ¿no? La crisis de la agricultura es cierto. Los agricultores, ¿qué pasa con ellos? Los agricultores pasan por una crisis porque este sector agrario no va a ser valorado, porque ganan muy poco, porque es la época en la que suben todos los insumos de la agricultura, que son los fertilizantes, las semillas, el abono, etcétera, y entonces se dan cuenta de que tienen que invertir tanto y lo que ganan es muy poco, y a veces ni ganan. Entonces deciden abandonar esta actividad, ¿y qué hacen? Vienen a la capital. Ese es el gran fenómeno. Ese fenómeno se va a llamar migración. La migración del campo a la ciudad. Ese es el fenómeno por el cual yo les estaba preguntando. Ese es el hecho social que genera el urbanismo. Entonces, toma en cuenta, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 7? Que dice, el urbanismo es un movimiento literario cuya temática se centra en respuestas, chicos, respuestas por el chat, pero sobre todo respuestas de Pérez Narvasta, Luis, Macy Quintanilla, a ver si Quintanilla está en clase, vamos a revisar aquí. Pérez Narvasta, Junior Rondón, Michelle Sarabia, respuestas, chicos. Ya, ok, Pérez, ya me alegra que estés ahí presente. ¿Cuál será la respuesta, Pérez, en la pregunta 7? Pérez, Sarabia, respuestas. Ya, Zulca, muy bien, Chávez Rubiños también, correcto. Ya, la B me dicen por ahí. A ver, el urbanismo es un movimiento literario cuya temática se centra en la problemática del indio. Mira, basta que usemos esta palabrita, indio, eso ya al ojo, eso es indigenismo. Entonces no puede ser la B, ¿cierto? Hay que revisar, hay que leer con cuidado antes de mencionar una respuesta. La llegada de las nuevas vanguardias. Las nuevas vanguardias no es otra cosa que el vanguardismo. El vanguardismo surgió a partir de 1920, o sea, no tiene nada que ver. Esto ya era mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de urbanismo, hablando de la década del 50, es decir, 1950 a 1960. Entonces, esto no puede ser. La A no es. La cosmovisión incaica. ¿A qué se refiere cuando usamos este término cosmovisión incaica? ¿No? A las costumbres, a los rituales, a las creencias, a las premoniciones del mundo andino. ¿Saben ustedes, por ejemplo, en la obra El mundo es ancho y ajeno, Rosendo Maki, por el pedido de una curandera, una hierbera, él se va al campo a buscar unas hierbas. ¿Para qué? Para traerlas porque su esposa Pascuala está muy enferma. Él va al campo, consigue las hierbas y cuando regresa, en su camino se cruza una enorme serpiente. Y él se asusta, se queda sentado, le falta el aire, ya no puede avanzar. Tú dirías, pero bueno, si es una persona del mundo andino, del campo, ¿cómo se va a asustar? Ya deben estar acostumbrados. Eso es cierto, el susto no es por el animal en sí porque le tenga miedo, el susto es por lo que significa. Ese hecho de que se te cruce en el camino este animal significaba muy malas noticias, algo muy malo se nos acerca, se aproxima. Y se cumple. Cuando él llega a su casa hay mucha gente en la puerta, no sabe qué pasa, su esposa acaba de morir. Y era el inicio de la historia, el mundo es ancho y ajeno. Su esposa ha muerto, él se queda solo, decide dedicarse más tiempo a la comunidad, pero vienen los problemas cuando Álvaro Amenábar decide pues quitarle sus tierras, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la cosmovisión andina, las creencias, las premoniciones, ¿no? Que digamos, de generación en generación
te van dando. Pero eso es indigenismo, no urbanismo. La pregunta es urbanismo. El crecimiento urbano y nuevos sectores, las invasiones, las barriadas, los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, todo eso pertenece al urbanismo. Ese es el contexto en el que surge el urbanismo. ¿Sí? Muy bien, también me había dado su respuesta Ana, también Sarabia, Lara, ok. Pregunta número 8. Dice, ¿a qué se debe el fenómeno migratorio? Bueno, es fácil, ¿eh? Ya creo que esto voy a cerrar aquí esta ventanita, ya está. 8, Sonia Lara también me da su respuesta, estamos en la pregunta 8. ¿A qué se debe el fenómeno migratorio iniciado en la década del 50? Vanessa también. A ver, respuesta. Mario Romero. Romero está aquí, Romero no está en clase. Ya vamos a poner acá falta para no estar llamándolo. Mario Romero no está en clase. Junior Rondón y Franco Urbino. Respuestas, chicos. Junior Rondón y Franco Urbino. Respuesta a la pregunta número 8. ¿A qué se debe el fenómeno migratorio iniciado en la década del 50? Junior Rondón. A ver, alumno Rondón y alumno... por acá. Rondón y Urbino. Rondón y Urbino. Respuestas, los escucho, los leo. Nada, ninguno de los dos responde. Los puedes sacar del Zoom, si no van a responder. Urbino, un poquito más rápido, creo que no creo que tengas artritis, reumatismo en la mano, ¿no? Bien, ya, Urbino sí me da su respuesta. Rondón no está en clase. ¿A qué se debe el fenómeno migratorio? Veamos. Y Camila me responde la C, vamos a ver. Lima pasa por un proceso de modernización que atrae. Eso sí es cierto. Lima pasa por un proceso de modernización porque el gobierno de turno ha decidido crear más escuelas, las grandes unidades escolares, estatales, claro, ¿no? Públicas. Ha decidido crear más centros hospitalarios, más hospitales, y con lo que la salud siempre ha estado en el último lugar, ¿no? Y también ha decidido pues la modernización de la ciudad, de la capital, las vías, ¿no? Las vías terrestres. Entonces esto atrae mucho a la gente que no es de Lima. La gente de provincia dice, el punto está aquí, en Lima. En Lima hay trabajo, en Lima hay progreso, en Lima me va a ir mejor, en Lima voy a tener un buen trabajo, en Lima me van a pagar más. Entonces esto atrae, y eso es correcto. El gobierno de turno era centralista, claro, todo era Lima. En esta época todo es Lima, como si Lima fuese el Perú. Y por último, dice, la crisis del agroandino. Claro, lo que les estaba comentando, ¿no? Ya no es rentable dedicarse, en realidad nunca lo ha sido, ¿no? Dedicarse plenamente a la agricultura. Entonces todo esto confabula en ¿qué? En este fenómeno migratorio. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 8 es la D de dedo. Pasemos a la pregunta número 9. Dice, es el iniciador del urbanismo. ¿Quién es, chicos, el primero en hablar acerca de esta temática? De la migración del campo a la ciudad, del crecimiento de Lima. Lima se convierte en el monstruo del millón de cabezas. Así se le va a llamar a Lima, el monstruo del millón de cabezas. ¿Quién es, chicos? ¿Quién es el iniciador de esta literatura? Me dicen la A, Julio Ramón Ribeiro. No es Ribeiro. Ribeiro es el más importante representante del urbanismo, ¿no? Pero no es el iniciador. Ojo, porque la pregunta es bien clara. Iniciador, ¿sí? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el pionero, ¿no? En la creación de temas relacionados con el urbanismo? A ver, se encuentra en clase Anthony Ventura. No, pero está Giampiero Vilca. Giampiero Vilca, respuesta en la pregunta número 9. A ver, Diana me dice la C. Claro. Es Enrique Congrains. Ya, sí, estás apuntada, Diana, no te preocupes. Me causa gracia, ¿no? Apúnteme, Miss. No se vaya a olvidar de mí. La C, claro, cuando ya marqué recién me responde Vilca, ¿no? Así, efecto retardado, qué gracioso.
Enrique Congrains es autor de la obra Lima, Hora Cero, así se llama, ¿no? Enrique Congrains, autor de la obra Lima, Hora Cero. En esta obra, Lima, Hora Cero, él habla de cómo se crea un asentamiento humano, una invasión, al que los pobladores le van a poner de nombre Esperanza. Asentamiento humano, Esperanza. Y luego, ¿qué buscan? La protección del gobierno, para que no los echen, para que no los saquen. Ustedes deben haber visto en las noticias, cada cierto tiempo ocurre, ¿no? Invasores van, invaden una zona arqueológica, invaden un arenal, pero que no está apto para la construcción. Este año, no sé, a mediados de este año, hubo también una invasión en unos cerros en Villa El Salvador y que también se tuvo que sacar a la gente porque era un lugar inhabitable, no se podía habitar allí. No podías construir, poner allí un ladrillo, porque al primer sismo todo se viene abajo. Entonces siempre está presente la problemática de esta década del 50, la problemática de la falta de vivienda, ¿no? ¿Y quién nos habla de esta problemática? Enrique Congrains. Por eso es el iniciador, él va a ser el primero, el pionero, ¿no? Y nos habla en esta obra, Lima, Hora Cero, que para él es el momento preciso del cambio de la capital, que ahora está tuburizada, ¿no? Ya Lima no aguanta más, está que revienta nuestra capital, ¿no? Y él habla de este asentamiento humano llamado Esperanza, y de la gente, cómo vive, a qué se dedican, qué problemas pasan, ¿no? Es una historia, una obra bonita, que tiene mucho que ver con nuestra realidad. Bien, ¿quién es este hombre? A ver si recuerdan. En esta imagen, ¿de quién estamos hablando aquí? A ver, Fernanda Vieira está en clase. No, hay varios estudiantes, ¿no? Que han faltado. Hay varios estudiantes que han faltado. Jeremy Zulka. ¿Quién es Jeremy Zulka, el hombre de la imagen? Ajá, muy bien, Sonia, muy bien. Chávez Rubino, Urbino, muy bien, Asto también. Ajá, correcto. Vamos a anotarlo entonces ya. Él es Julio Ramón Ribeiro. ¿Representante de qué movimiento literario, chicos? De la Cruz. Julio, alguien bien confianzudos son los chicos. ¿Quién es? Julio. Así me han respondido, ¿ah? me han causado gracia, ¿no? ¿Quién Julio? ¿Tu vecino? ¿Tu sobrino? ¿Cómo es posible que me respondan así? Me tiene que dar el nombre completo, pues, chicos, ¿no? Julio. Bueno, ya. Voy a reír nada más. Claro, muy bien. De la Cruz, claro. Peor, por ahí, Ramón. Ya está, sigamos. Claro, él pertenece al urbanismo, ¿no? A la narrativa urbanista, porque el urbanismo también tuvo poesía, tuvo lírica. Sin embargo, nos hemos centrado en la narrativa. Movimiento literario el que pertenece Ribeiro es el urbanismo. Muy bien. Ganó el premio. Recuerden que él gana un premio, bueno, son varios, pero gana el premio internacional Juan Rulfo. ¿Sí? Eso es importante. Premio internacional Juan Rulfo. Y a ver, él vive mucho tiempo ¿en dónde, chicos? ¿No? ¿A dónde se va a vivir él? Él se va a vivir a Francia, a París. Y de allí es que él va a dar sus composiciones. ¿Cuál es la, a ver, para que se acuerden, cuál es la adicción que lo lleva a la muerte al pobre Julio Ramón Ribeiro? Claro, así es, Sonia, ¿no? Su adicción que no pudo controlar, lo intentó, pero no lo pudo controlar. Su adicción por el cigarrillo, así es, Vanessa también. Y autor, ustedes conocen, de la palabra del mudo. ¿Por qué la palabra del mudo? Recuerda esto, ¿ah? Aquí abajo. Ribeiro es considerado el mejor cuentista peruano del urbanismo, ¿no? Realmente muy buen narrador. Y la palabra del mudo, recuerda, ¿por qué se titula así? Eso podría ser pregunta de tu temático, pregunta de tu examen, de la próxima semana, ¿no? ¿Por qué la palabra del mudo? Porque para él, para Ribeiro, el mudo era ese personaje que no puede reclamar por sus derechos, aunque quiera, no puede, y entonces él les da, ¿no? Esa posibilidad.
Entonces él dice, porque en la mayoría de sus historias, de sus cuentos, están estos personajes, los marginados, los olvidados, los que no tienen palabra, los que no tienen voz, aquellos que no son escuchados. Pero él, es decir, Ribeiro, sí les va a devolver esa facilidad, ¿no? Esa habilidad de poder mostrar sus angustias, sus sentimientos, sus anhelos. Recuerda que la palabra del mudo es una colección de cuentos, ¿está bien? Una colección de cuentos, allí tienes no la mayoría, porque son más de 70 cuentos, ¿sí? Son muchos cuentos, pero aquí tienes los títulos más, digamos, conocidos. De estos, debes recordar que está encabezando este cuento. Los gallinazos sin plumas. Entonces, mira, la palabra del mudo es un libro de cuentos. Y de esos cuentos, Los gallinazos sin plumas es uno de los más famosos cuentos. Pregunta número 11, entonces, ¿qué hecho es correcto en Los gallinazos sin plumas? Respuestas, chicos. Ya, me dicen la C, la A. A ver, ¿qué es correcto en Los gallinazos sin plumas? Don Santos es el padrastro de Efraín y Enrique, no. Don Santos es el abuelo. Pascual es un mini pig. Ah, ya quisiera yo tener un mini pig. Muy querido en el corralón, no, de mini pig no tiene nada. Pascual es un cerdo enorme que tiene loco a todo el mundo porque quiere comer y comer y comer. Y es por eso que el abuelo maltrata a los niños para darle de comer a Pascual. Pascual se devoró a Pedrito. ¿Quién era Pedrito, chicos? Pedrito es el perro, ¿cierto? El perrito callejero que trajo Enrique. El anciano se sacrifica, no para nada, ¿no? Sus nietos son un estorbo. Lo único que él quiere de ellos es que trabajen para alimentar a el personaje, el limeño engreído, no se habla aquí del limeño engreído, sino la gente trabajadora de la clase media. El indio, eso es indigenismo. El extranjero, en ningún momento hemos tomado en cuenta a un personaje extranjero, así que es el migrante provinciano. Por aquí, a ver, dice, autor de Lima, hora cero, se los dije hace un momento. Autor de Lima, hora cero. Muy bien, Zulka, Enrique Congrains. Recuerda, iniciador del indigenismo. Muy bien. Avancemos por aquí. Ya lo último, la narrativa hispano. Mira, aquí a un costado. Etapa de consolidación. Y con él ya estaba. Ahí estaba el cuadro, ¿no, chicos? Para acelerar, porque nos va a ganar el tiempo. Bien. Ustedes confirman con el cuadro que pertenece a la etapa de consolidación Alejo Carpentier. Pero también en este cuadro, recuerda que la etapa de apogeo era la famosa etapa del boom, que es lo que vimos en la última clase, ¿no? El boom hispanoamericano. ¿Qué era el boom hispanoamericano? Era esa época de máximo desarrollo editorial, literario, la gente quiere leer, quiere saber más, entonces las editoriales se enriquecen, y eso corresponde a la década del 60 y del 70, ¿no? El máximo desarrollo literario. Y con esto, a ver, terminamos. Recuerda, en este repasito,
A ver, voy a poner por acá, así estaba leyendo acá sus respuestas, voy a cerrar un ratito esta ventanita. ¿Quién es él, chicos? El colombiano, mira, Gabriel García Márquez, de nacionalidad colombiana. Él pertenece al boom hispanoamericano, que es el realismo mágico. Recuerda que se mezclaba hechos reales con hechos fantasiosos. Él es ganador del premio. ¿De qué premio, chicos? Ya, eso sí, cultura general, todos lo tienen que saber. ¿Ganador de qué premio? Gabriel García Márquez, el colombiano Gabriel García Márquez. Ah, claro, claro, Chávez, muy bien. Es ganador del, a ver por acá, Nobel en 1982. ¿Sí? Es lo que debes recordar de Gabriel García Márquez. Obra de García Márquez. Así es, Bautista, eso es correcto. Obra de García Márquez. ¿Qué obra hemos visto la semana pasada de Gabriel García Márquez? ¿Qué obra hemos visto de García? Ya, muy bien, Jeremy, así es, 100 años de soledad. Es una obra muy, muy bonita, también muy extensa, muy larga. En el año 2014, en México, falleció Gabriel García Márquez, pero ha dejado como legado muchísimas, muchísimas obras. Es uno de los más importantes escritores de la literatura latinoamericana, junto con nuestro compatriota Mario Vargas Llosa, ¿no? Y pertenece al realismo mágico. Bien, para terminar ya con esto, completo las últimas preguntas, para tenerlas ya todas juntas acá. Y para esto, a ver, avanzo un poquito más aquí. Recuerden, este es el gráfico del árbol genealógico de la familia Buendía, ¿no? José Arcadio y Úrsula. Recuerda, los primos que se casan, que tienen miedo de que nazca el niño con cola de cerdo, pero llegan a tener 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, no nace el niño con cola de cerdo. José Arcadio Buendía, que es el fundador del pueblo de Macondo, termina loco, él pierde la razón. Entre 20 hombres tienen que atarlo a un árbol para que no se haga daño, para que no se vaya, ¿no? Y así él muere desquiciado con su esposa que le va llevando la comida, se sienta ahí a su lado y lo tiene ahí sentado a un árbol. Ese es el final de José Arcadio Buendía. En la pregunta de la diapositiva anterior nos dicen, Amaranta, hija de Úrsula y Guarán, finalmente, ella no se casa con Pietro, pese a que Pietro después le pide matrimonio, luego aparece un coronel que también la persigue mañana, tarde, día, noche, tampoco, al final ella muere sola, muere vieja. Ella representa a todos los personajes de la obra porque no hay un solo personaje que sea feliz en esta historia. Por eso la obra se titula así, 100 años de soledad, 100 años de un pueblo en Macondo donde nadie llega a ser feliz. Personaje de la obra 100 años de soledad, ¿no? Que asciende, que se va al cielo. Ella es la hermosa, la bella y súper inocente Remedios la Bella. Era tan, tan inocente que el autor da a entender que no necesitaba morirse todavía para irse al cielo, no. Así viva nomás. Y para terminar, al final de la obra 100 años de soledad, ¿qué se cumple? Ya esta queda para ustedes. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 19, chicos? A ver, la C, que Macondo se convierte en una gran... No, perdón, el nacimiento del niño con cola de cerdo. Claro, el famoso temor de Úrsula y Guarán, que vive más de 100 años, se llega a cumplir, ¿no? Con el último de los Buendía, el niño con cola de cerdo. Y con todo esto viene la destrucción del pueblo de Macondo. Bien, chicos, hemos terminado entonces el repaso. Ingresen al temático, que está fácil, en menos de 5 minutos lo van a resolver.